Bueno, ahí cambié la toma para ver si se ve un poco mejor. Nos habíamos quedado en la parte de los costos fijos. La letra dice que hay unos costos fijos que varían según el litraje, es decir, que son 170.000 por año, mientras la producción es menor a 40.000 litros, es decir, los primeros 3 años, o sea que son menos 140, menos 140 y menos 140 los primeros 3 años. Y después, perdón, menos 170, 70, 70, 70, 170. Y después los últimos 2 años, 240, menos 240, menos 240. Ahí por la parte de los costos. Después lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo que la letra nos habla de la inversión en el activo fijo. La inversión en activo fijo dice que son 3 millones de pesos en el momento cero y después 500.000 en el primer año. Con lo cual agregamos una línea acá que se llame inversión. Inversión, que va a tener menos 3 millones en el primer año, en el año cero, digamos, y menos 500.000 en el año 1. La lógica de esto es que puede haber, por ejemplo, la compra de la maquinaria que se hace ahora cuando se toma la decisión y después puede haber una puesta a punto en el año 1 o alguna máquina adicional que hay que agregar y que se puede no hacer en el primer momento, sino que se hace en el transcurso del primer año de operaciones. Y como ya habíamos visto en el práctico anterior, hay dos cosas que nos van a acompañar, o bueno, una cosa que nos va a acompañar siempre, que son los impuestos que tienen que pagar las empresas, y para ese cálculo de impuestos las empresas no pueden decir que esta inversión es un gasto, sino que van reconociendo ese gasto según algún criterio contable. Esos criterios contables de amortización, en este caso la letra dice que la maquinaria tiene una vida útil de 5 años y además dice que hay un precio final, es decir, que al final del año 5 pueden vender esas maquinarias en un precio de 200.000. Con lo cual, bueno, ahora vamos a hacer esas líneas adicionales que tenemos que hacer para poder calcular bien cuáles son los impuestos a pagar. Para calcular la amortización, la letra dice que tiene una vida útil de 5 años, con lo cual lo lineal sería decir, bueno, el año 1 lo que amortizamos son estos 3 millones de pesos al 20%, y después a partir del año 2, bueno, son los 3 millones y medio que hay que ir amortizando, ¿sí? Pero además la letra dice que los bienes de uso se revalúan según el índice de precios mayoristas. Eso, que es otro índice que aparece acá abajo en la parte de datos, lo que quiere decir es de que a fines contables, para poder calcular esta amortización correctamente, lo que tenemos que hacer es ir revaluando año a año esos bienes de uso. Con lo cual, para poder hacer este cálculo bien, lo que vamos a hacer es construirnos algo de ayuda que sea el valor revaluado sobre el cual calcular el 20% de amortización. Entonces, en el año 0, digamos, lo que vamos a tener son esos 3 millones, que al año 1, si se revalúan por el índice de precios mayoristas, que pasa de 100 a 105, esto pasa a ser 3 millones 150. La cuenta es 3 millones multiplicado por 105 dividido 100, que es la variación del índice de precios mayoristas del primer año. A su vez, este año, sobre estos 3.150.000 se calcula la amortización del primer año, que es un 20%, así que son 630 la amortización del primer año. 630.
en el año 2, o sea, en el año 1 se incorporan estos 500.000 de inversión adicional, con lo cual el saldo de bienes de uso es 3.650.000, que pasan al año 2 y se revalúan, según el índice de nuevo, 112 sobre 105. ¿Sí? Eso nos da 3.893.000. 3.893.000. Esto a su vez al año siguiente lo llevamos 118 sobre 112. Al año siguiente, de nuevo por el índice, 124 sobre 118. Y el último 130 sobre 124, que nos da unos valores de 4.102.000, 4.310.000 y 4.519.000. Sobre estos valores es que calculamos las amortizaciones que vamos a poner acá arriba, que son un 20%, porque como es entre 5 años, es un 20% cada año. Con lo cual la amortización del primer año ya hemos hecho que era 630, que era este monto por 20%, y ahora tenemos que ver la amortización de los demás años es menos 779, menos 820, menos 862, bueno, profe, y menos 904. Esa amortización lo que nos va a permitir calcular es el resultado antes de impuestos. No tenemos que nunca perder el foco de qué es lo que estamos calculando y qué es lo que estamos haciendo. Voy a borrar esto de acá abajo para que tenga lugar para escribir lo que sigue. Nunca podemos perder el foco de qué es lo que estamos haciendo. La amortización, ¿para qué nos sirve? La amortización es un artilugio contable, es un invento de los genios contadores para bueno, inventarse trabajo, justificar sus honorarios y que en el fondo es algo que necesitamos calcular para poder calcular bien los impuestos que tenemos que pagar, ¿sí? Con lo cual la amortización no es parte del flujo de fondos. Es decir, hasta ahora veníamos poniendo ventas, costo de ventas, costo fijo, la inversión. Estos son flujos de fondos reales. La amortización no es un flujo de fondos real, es un artilugio contable, pero que nos va a permitir calcular otro artilugio contable, otra cuenta que no son fondos, que se llama el resultado antes de impuestos. Este resultado de impuestos es el resultado a fines fiscales, es decir, el Estado va a decir que esta empresa tuvo un resultado sobre el cual debe pagar los impuestos. Ese resultado antes de impuestos, por ejemplo, el año 0 en el cual no hay ventas y en el cual la inversión no se puede computar como gasto, no hay resultado antes de impuestos. Pero ya a partir del año 1 hasta el año 5 lo que vamos a hacer es ventas menos el costo de venta menos el costo fijo, ¿sí? Que esos son los ítems operativos de la empresa. La inversión no entra, o sea, en el año 1 estas 500.000 de inversión no se computan como un gasto, pero sí empezamos a descontar lo que es la amortización. Entonces el resultado antes de impuestos va a ser 56 en el primer año, en el segundo año 211, en el tercer año 746, en el cuarto año 1292 y en el último año 1772, 1.772.000. De nuevo, este resultado de impuestos solamente nos sirve para calcular los impuestos a pagar, que esos sí son un flujo de fondos. Entonces ahora sí, impuestos. La letra dice que los impuestos a pagar son del 30% sobre ese resultado antes de impuestos. Con lo cual, ese impuesto del 30% en el año 1 es el 30% sobre 56, o sea, hay que pagar efectivamente ese año 17 de impuestos, al año siguiente hay que pagar 63 de impuestos, al año siguiente hay que pagar 224 de impuestos, al año siguiente hay que pagar 388 de impuestos y en el último año hay que pagar, bueno, perdón, acá me faltó algo que es agregar cuánto es el resultado por la inversión. Ahora vuelvo a ese punto.
el último año hay que pagar sobre este resultado 531 de impuestos. 531. Les pido disculpas, pero me había comido de poner algo acá. Con respecto a la inversión en activos fijos, esta gente invirtió 3 millones, o hay que invertir este proyecto, 3 millones en el primer año y 500.000 en el segundo año. Las máquinas al final van a estar, tienen 5 años de amortización, con lo cual los 3 millones del momento cero al año 5 no tienen ningún costo, o sea, valen cero en el balance y a nivel fiscal. Los 500.000 del año 1 van a haber ya estado casi totalmente amortizados, pero les va a faltar la última amortización, la amortización del año 5. Y el ingreso por esa venta son 200.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos que poner acá? Vamos a poner que por la inversión tenemos un ingreso de 200.000, que esto es efectivo, fondos que entran en el último año. Y por otra parte vamos a poner un costo de venta para esta venta que no es un costo real, no es una erogación de fondos, pero que nos permite poder calcular adecuadamente este impuesto, porque estos 200.000 que son una venta, los impuestos no se pagan sobre la venta bruta, sino sobre la venta menos el costo de venta que tiene asociados. El costo de venta que tiene asociado esto es, de nuevo, como les dije antes, los 3 millones ya están totalmente amortizados, porque en 5 años ya se amortizaron totalmente, pero estos 500.000 les queda un último año de valor contable. Con lo cual, el monto que tenemos que poner acá es el 20%, que es el último 20%, el último año de amortización, por los 500.000 que fue la inversión original, que se hizo en el año 1 y estamos en el año 5. Es decir, que hay que multiplicar esto por el índice de precios mayoristas del año 5, que es 130, dividido 105, porque la inversión son 500.000 pesos del año 1. ¿Sí? Entonces, este valor de acá, esta cuenta, 20% por 500 por 130 dividido 105, es 124, y es el costo fiscal, 124, es el costo fiscal que tiene la venta esta de los 200.000 pesos de maquinaria al final del proyecto. Entonces, para el cálculo del resultado antes de impuestos en el año 5, tenemos que tomar las ventas del año 5 de la mercadería menos los costos, más el ingreso que va a haber por la venta de la maquinaria, menos la amortización del año 5 y menos el costo de venta de esta venta de maquinaria. Eso es lo que da este resultado antes de impuestos y sobre él se calcula el impuesto a pagar. Ahora sí, vamos a pasar raya y vamos a ver. Queremos llegar a el flujo de fondos real de hacer este negocio, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que tenemos que tratar de hacer es todos estos cálculos que hicimos de amortización, resultado de impuestos, no sé qué, lo que nos importaba era que nos permitía calcular el impuesto, que esto es real, esto se paga de verdad, el Estado te obliga a que lo pagues. Con lo cual, ¿cuáles son los ítems del flujo de fondos que hacen al flujo de fondos verdadero del proyecto? Las ventas, el costo de venta, los costos fijos, la inversión, que es plata que el inversor tiene que poner, y los impuestos que tiene que pagar. ¿Sí? En el último año, a esos conceptos el que le agregamos es la plata que recibe por la inversión. No vamos a considerar este costo fiscal. Esto es un invento que también funciona solamente a los efectos del correcto cálculo del impuesto. ¿Sí? El flujo de fondos final entonces es 3 millones negativo en el primer año. En el año 0, perdón, en el año 1 es 169, 927, 1.342.000, 1.766.000 y 2.269.000. 2.269.000. Muy bien. Ese es el flujo de fondos real del proyecto. ¿Sí? Entonces ahora, todo este ejercicio lo que nos pedía era tratar, el se pide uno, digamos, es determinar desde el punto de vista de la inversión en sí misma
sabiendo que la tasa de retorno requerida por la empresa es del 10%. Entonces,